¿Cómo están, jóvenes? Vamos a continuar con las exposiciones. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es ecografía en abdomen. ¿Mm? Entonces, dentro de esta parte vamos a ver las principales indicaciones y las principales patologías de este tipo de estudio de imagen. En el abdomen vamos a tener varios tipos de ecografía. Las principales son ecografía hepatobilio, pancreática y vaso, ¿sí? Ecografía abdominal, otros le llaman ecografía de rastreo abdominal. Son dos tipos de ecografía muy frecuentes en nuestro medio. La preparación para cualquiera de este tipo de estudios es el que el paciente tiene que estar en ayuno, ¿ya? Las indicaciones, pues cualquier patología abdominal, dolor abdominal inespecífico, cualquier cosa. Patología de la vesícula biliar, de las vías biliares, del páncreas, del hígado, vaso y riñones. También hay la ecografía renal y vías urinarias. La ecografía renal y vías urinarias no necesita que el paciente esté en ayuno, sino más bien que el paciente tenga vejiga llena. Pero en estos dos tipos de estudios de ecografía, la hepatobiliopancreática, la ecografía de abdomen o también llamado rastreo abdominal, aquí sí se necesita que el paciente esté en ayuno, ¿ya? ¿Por qué se hace ecografía? Porque es accesible, es económico, está ampliamente disponible. Lo malo es que la ecografía es operador dependiente. O sea, no es lo mismo que haga, por ejemplo, un estudiante que haga un especialista o haga un residente comparado con un médico general, etc. Hace mucho hace mucho la práctica, uno, el nivel de formación, obviamente. ¿No? Les había mencionado que la ecografía ya es un campo muy grande, muy abierto. Actualmente hay cursos de ecografía en la UPEA, por ejemplo, hay un curso de ecografía, un diplomado para los médicos generales. Cuando egresan, pues hacen un curso de ecografía para hacer por lo menos lo básico, ¿no? Y ganarse unos pesitos, ¿no? Pues también pueden hacer la parte ya de especialidad en imágenes médicas, ¿no? Entonces, esos dos tipos de estudios ecográficos, por favor, siempre en ayuno. Hemos dicho, otra cosa es la ecografía renal y vías urinarias, que eso sí se necesita que el paciente tenga vejiga llena, o la ecografía prostática, por ejemplo. Pero en lo que es abdomen, hepatobilio pancreático y abdomen, en ayunas, jóvenes. Vámonos a la ecografía hepatobilio pancreática. Primero, la vesícula. Aquí tenemos toda esta imagen gris, es el hígado, y ahí adentro vemos una imagen sacular, anecogénica, negra, ¿ven? Esta es la vesícula biliar normal. Acá tenemos otra imagen sacular, negra, pero en su interior hay una imagen hiperecogénica, ¿ven? Hiperecogénica con esto que se llama sombra acústica posterior. Entonces, esto representa un cálculo. Entonces, esto, el diagnóstico de esto es una litiasis vesicular sin signos de proceso inflamatorio. Fíjense cómo se ve la pared hiperecogénica delgadita, ¿no? Litiasis vesicular sin signos de proceso inflamatorio, o también llamado como colelitiasis, ¿no? Diagnóstico colelitiasis. En algunos pacientes con mucho ayuno, tenemos aquí la imagen de la vesícula y aquí dentro ven imagen hiperecogénica que no provoca sombra acústica y incluso aquí forma un nivel, ¿ven? Una línea. Esta es la típica imagen de lo que se llama barro biliar. Puede ser así un poquito, puede ser más, incluso puede estar lleno de barro biliar en pacientes que estén en ayuno prolongado. Entonces, por eso es que no se recomienda también poco hacer mucho ayuno porque corres el riesgo de hacer barro biliar y este barro a veces se precipita y va a formar cálculos biliares, ¿no? Entonces, así es como se ve una vesícula normal, una colelitiasis y un barro biliar. Luego tenemos la colecistitis crónica litiásica y la colecistitis aguda litiásica. ¿Cómo la diferenciamos? Igual, vean la vesícula biliar en forma sacular, la pared gruesa, ya no es delgadita, está gruesa, es edematosa, y dentro existe un cálculo. Entonces, cuando la vesícula biliar es de tamaño normal, con paredes gruesas y cálculos en su interior, perdón, aquí es cálculo, estamos hablando de una colecistitis crónica litiásica. En tanto que si la vesícula es de tamaño aumentado, de un tamaño mayor, es una vesícula distendida, grande, de pared gruesa, edematosa y con cálculo en su interior, estamos hablando de colecistitis aguda litiásica. ¿Sí? Generalmente en la colecistitis aguda litiásica tenemos nosotros un cálculo que está enclavado en bacinete, aquí.
y por más que le hagamos mover, el paciente generalmente se dobla, o sea, le hacemos doblar en decúbito lateral, decúbito dorsal, etcétera, para demostrar que el cálculo se mueve. ¿Ya? Si se mueve, el paciente corre pues, mejor pronóstico porque el dolor y todo lo demás, las molestias van a disminuir. Pero si no se mueve y está aquí enclavado, hace que esto sea como una especie de válvula. Entonces aquí sigue secretándose bilis y se va a seguir llenando. Y eso aumenta el proceso inflamatorio. Entonces, diferencia entre colecitis crónica litiásica es, bueno, los dos tienen paredes gruesas, los dos tienen cálculos. La diferencia es que la colecistitis crónica litiásica, la vesícula es de tamaño normal, en tanto que en la colecitis aguda litiásica, la vesícula es de mayor tamaño, generalmente más de 10 centímetros de longitud y más de 4 centímetros en anteroposterior. Y obviamente muchos tienen un cálculo enclavado en bacinete. Entonces así diferenciamos por ecografía una colecistitis crónica de una colecistitis aguda, litiásica. Luego podemos observar dentro del hígado la vía biliar dilatada. Cuando vemos esto que parece, le llaman imagen en cabeza de medusa, ¿no? Por la dilatación de la vía biliar. Eso puede ser producido por un cálculo biliar o por un tumor de la vía biliar, ¿no? Eso ya hay que investigar. Aquí tenemos otra vesícula, ¿no? Fíjense, y dentro de la vesícula tenemos aquí una masa, ¿ven? De forma lobulada aquí, es material hiperecogénico, mucho ojo con confundirlo con barro biliar. Estas imágenes no se mueven, uno si colocamos Doppler color, a veces puede ver un vasito que va desde aquí, desde el hígado, y se extiende hasta dentro de la vesícula. Esto fue un cáncer de vesícula, una masa dentro de la vesícula biliar, y fue un cáncer, ¿no? Páncreas. Este es el páncreas, ¿sí? Este es el eje esplenoportal. Y fíjense, esta es la cabeza del páncreas. Aquí tenemos el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. Esta es como se ve una pancreatitis. Fíjense, la cabeza del páncreas está más grande, el cuerpo está más grande, la cola igual más gruesa y rodeado de líquido a su alrededor por producto de la pancreatitis. Entonces, un páncreas normal es pequeñito, una pancreatitis es un páncreas más grande. Y a veces podemos ver incluso tumores de páncreas. En hígado podemos ver muy bien el hígado, la ecoestructura, fíjense, normal, es esto gris. Fíjense, este hígado es blanco, hiperecogénico. Esto es lo que se llama esteatosis hepática o hígado graso, así se diagnostica. Podemos ver muy bien lesiones sólidas como en esta tumoración hepática acá, en el lóbulo derecho, o podemos ver lesiones quísticas. Este es un quiste hepático simple en el lóbulo derecho, fíjense, negro, ¿no? Cuando vean negro es líquido y cuando vean pues, sólido va a ser más blanco, ¿ya? Y obviamente un hígado blanco es por producto de una infiltración grasa, ¿no? La esteatosis hepática o hígado graso, como quieran llamarlo ustedes. Riñón, ¿no? Ecografía renal y vías urinarias. Aquí necesitamos que el paciente tenga vejiga llena, ¿ya? ¿Cómo se ve el riñón normalmente por ecografía? Así. Esta es la parte del parenquimatosa gris, ¿ven? Y en la parte central está el hilio renal. El hilio renal tiene grasa y como tiene grasa, se ve blanco, ¿ya? Luego, fíjense cómo diferencian en este con este. Este es el parénquima normal, pero fíjense, el hilio en la parte central es negro, está dilatado el sistema colector, la pelvis renal dilatada. Es lo que le llamamos hidronefrosis. Luego podemos tener dentro del riñón estas imágenes hiperecogénicas. Ven acá, dos bolas hiperecogénicas con sombra acústica posterior. Esta es la llamada litiasis renal. Los litos renales, fíjense cómo el lito se ve blanco y el seno renal también se ve blanco, ¿no? Por eso es que cuando tenemos cálculos renales de menos de 5 milímetros, a veces se confunde con el seno renal, con la grasa renal normal y los dos se ven blancos en la ecografía. Entonces, ahí a veces la ecografía no es muy útil para diagnosticar cálculos pequeñitos. Cálculos pequeñitos se diagnostican muy bien por tomografía computarizada. Pero si el cálculo mide más de 5 milímetros, es casi seguro de que lo veamos por ecografía. Cálculos grandes, ecografía, cálculos chiquititos, o también se llaman también cálculos puntiformes o microcálculos por tomografía computarizada.
Luego, fíjense cómo existe dilatación aquí, pielocalicial, una hidronefrosis, seguimos el uréter y aquí existe una imagen hiperecogénica. Esto fue otro cálculo, ¿ven? Con su sombra acústica. Es una litiasis ureteral proximal, ¿no? Luego podemos tener también litiasis ureteral distal. Fíjense cómo esta imagen tubular acá es el uréter distal derecho y fíjense cómo se ve ahí, aquí adentro una imagen hiperecogénica con sombra acústica. Esto fue un cálculo ureteral distal derecho. Normalmente el uréter tiene tres compresiones, ¿no? Tres sitios de estenosis. Uno es la unión pielo-ureteral, dos en la parte media cuando cruza los vasos hipogástricos y tres en la unión uretero-vesical. Generalmente ahí es donde se estanca algún cálculo que esté migrando. Cuando el cálculo está en el riñón puede dolerle, ¿no? Pero más no. Cuando migra al uréter y provoca obstrucción, ahí es donde provoca el llamado cólico renal o cólico ureteral. Le duele el paciente. Ustedes ya van a ver esta parte. El dolor es muy diferente, cómo se coloca la mano, etc. ¿No? Luego tenemos acá el riñón y vemos una imagen anecogénica, negra, ¿no? Esto, cuando vean negro, negro, les dije es líquido. Este es un quiste renal derecho simple, ¿sí? Podemos ver esas patologías en la ecografía. Como podemos ver quistes, ¿no? Imágenes líquidas, también podemos ver imágenes sólidas, ¿no? Este es el caso de un riñón. Ven una imagen tumoral aquí en el riñón. Esto fue un angiomiolipoma. Podemos tener también cáncer de células renales, etcétera, ¿no? Pero fíjense cómo se ve bien bonito las lesiones en el riñón por ecografía. Luego en la vía urinaria, en la vejiga, fíjense, esta es la vejiga, esta cosa anecogénica que ven acá, y fíjense cómo se ve una masa aquí dentro de la vejiga, una masa vegetante de bordes lobulados, ¿ven? Esto fue un tumor vesical, un cáncer de vejiga. Entonces también se ve este tipo de cosas en la ecografía. Y se ve muy bien porque el líquido nos hace ventana para poder ver esta patología. También el líquido nos hace ventana para ver en la parte ginecológica, la ecografía de útero y ovarios, y en la parte masculina para ver abajo la próstata, ¿no? Entonces ya con eso terminamos esta parte de la ecografía abdominal. Repasen muy bien esta parte, me hacen sus preguntas cuando tengamos las clases, ¿no?